Hilatanaka Kuyakanaka, Suma Alwapana, Suma Chuymahampi Amtasija Zapacuti. Quiero empezar con una pincelada política. En el Perú estamos en tantas crisis y uno se pregunta cómo es posible que el pueblo aguante tanto maltrato. Sucede que hace un par de semanas un ministro del gobierno de la señora Boluarte, apellidado de Martini, en un acto público la comparó con Micaela Bastidas. Micaela Bastidas fue nada más y nada menos que la esposa del gran luchador y revolucionario Túpac Amaru. Y ella estuvo con él. A él lo mataron, a ella también, una heroína. ¿Cómo va a comparar este ministro a la señora Dina Boluarte con una heroína, cuando ella, en el primer tiempo de su gobierno, cuando ingresó aceptando, propiciando la muerte de 49 peruanos, los que conocemos, y de más de 1000 heridos, por mantenerse en el poder, por no hacer caso a lo que le pedía la población. Esto me hace recordar a lo que sucedió en el siglo IV de nuestra era, cuando el emperador Constantino, haciéndose pasar por bueno, dejó de perseguir a la iglesia. Entonces hubo obispos, sacerdotes, cortesanos que lo alababan, lo consideraban y le decían que era lo máximo, y llegaron al punto de compararlo con el mismo Jesucristo. Imagínense. En el Perú llamamos a esto la sogonería, el pasar la franela para conseguir algún puesto, alguna prebenda. Se alaba a la persona que está en el poder, no se la quiere. Realmente las palabras que dicen no son sinceras, es solo para conseguir algo de esas personas que les gusta, pues, que los alaben, aunque saben ambos, el que alaba y el alabado, que es una vil mentira. Hoy día vamos a concluir por ahora lo que estamos viendo sobre la iglesia sinodal. Y empezamos diciendo que hubo muchos siglos en nuestra iglesia en que reinó de una manera explícita y terrible el clericalismo, el dominio de la jerarquía. La jerarquía es algo bueno, incluso en griego jerarquía significa pues autoridad santa, pero se usó de otra manera, no tan santa, sino para aprovecharse de los bienes, para dominar a los otros y para también dominar sobre todo a los que se llaman laicos y laicas o seglares de nuestra iglesia. Y esto se nota hasta ahora. Un ejemplo de lo que fue, lo propuso o lo dijo alguna vez el Papa Pío IX, no el siglo pasado, sino el antepasado. ¿Y qué decía él? Que los que mandan son los obispos y los sacerdotes, los únicos que enseñan, y que a los laicos solo les toca obedecer y contribuir económicamente con el sostenimiento de la iglesia. Entonces se puso a los otros bautizados como gente dependiente, receptiva, no con la capacidad de crear, de expresarse, de dar una buena sugerencia. Pasado un tiempo, el Papa Pío XI, él creó, y fue algo muy interesante, la
acción católica, o sea, había un deseo de que los laicos y laicas participaran. Creó la acción católica y ¿cómo la definió? Como la participación de los laicos en el apostolado jerárquico de la Iglesia. O sea que para el Papa el apostolado, la evangelización, corresponde a la jerarquía, obispo, sacerdote, no a los bautizados. Es lo que yo llamo el apostolado de concesión, es decir, nosotros por mandato de Cristo somos los que tenemos que evangelizar y como somos tan buenas personas, les pedimos a ustedes, laicos, laicas, que también nos ayuden en esa evangelización. Eso en realidad no es correcto. Tuvo que venir el Concilio Vaticano II entre 1962 y 65 para mejorar las cosas. Y desde el inicio en este concilio se habló de la Iglesia pueblo de Dios. Es decir, esa igualdad fundamental que nos viene a todos, seamos jerarquía o no, a partir del bautismo. Y los laicos y laicas tienen su vocación propia y definida. Y así cada bautizado, se recordó en el concilio, por el bautismo es sacerdote, sacerdotisa, profeta, profetisa, rey, reina. Todos los bautizados y bautizadas tienen el sacerdocio bautismal. Sin embargo, la mentalidad clerical continúa. Por ejemplo, en muchas parroquias se pide cada semana por las vocaciones, pero se dice, Señor, te pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas. En las mismas catedrales no se dice, o raras veces, por las vocaciones laicales, que son la mayoría de los creyentes. No, eso como que no es vocación, solo las otras. Entonces hasta ahora existe una mentalidad clerical, incluso en algunos que sienten que ya han progresado. Pero tuvimos una bonita sorpresa en 2007 cuando se reunieron por quinta vez los obispos latinoamericanos y del Caribe en Aparecida, Brasil. Y en ese documento tan interesante, cuando hablan de obispos, sacerdotes, religiosos, laicos, laicas, dicen discípulos misioneros. O sea que hay una igualdad fundamental. Todos y todas somos discípulos. Jesús es el pastor. Todos los demás somos discípulos. Y a la vez somos misioneros. No solo los sacerdotes o religiosas o obispos son los misioneros y misioneras, no. Todos por nuestro bautismo. La Iglesia nació siendo misionera. Tiene en su ADN el ser misionera. Y aquí también quisiera decir algo más. Así como decimos que en el ADN de la Iglesia está el ser misionera, que empezó en Pentecostés misionando, regalándose al mundo, anunciando a Jesús como aquel que murió y resucitó para salvarnos. Otra parte, digamos, del ADN de la Iglesia es que la Iglesia está llamada a ser una iglesia pobre y de los pobres. Como decía en el tiempo del concilio el cardenal Lercaro, italiano, y el mismo Papa Juan XXIII, que inició el concilio. Y luego, después de varias décadas, lo ha tomado como sí, como para sí, como suyo, el actual Papa Francisco. Y es que si miramos la revelación de Yahvé en el Antiguo Testamento, encontramos que es un Dios de los pobres, un Dios que está con los esclavos y esclavas,
que no permite la injusticia, Isaías 1, que ayuda al pueblo judío a liberarse de la esclavitud en la que lo habían puesto los egipcios. Y la teología de la liberación en los años 70 y hasta ahora nos ha ayudado a descubrir esa opción preferencial por los pobres que el mismo Dios ha hecho y que pide que nosotros también, como creyentes, como cristianos, la hagamos. Por eso el Papa Benedicto XVI, precisamente en Aparecida, dijo: la opción preferencial por los pobres está implícita en la fe cristológica. Es decir, quiero explicarlo a mi manera. Actualmente el dogma de la encarnación del Hijo de Dios dice que el Hijo de Dios se hizo carne, se hizo hombre. Esa es la formulación. Pero vendrán nuevos tiempos en que esa formulación se va a ampliar, se va, diríamos, a lanzar de tal manera que tome en cuenta también la realidad que vivimos y la historia, y la formulación será: el Hijo de Dios se hizo hombre, y hombre pobre, no cualquier hombre, sino hombre pobre. Y estamos llamados y llamadas a descubrir a ese Cristo que sociológicamente, cuando vivió físicamente entre nosotros, fue pobre y estuvo entre los pobres y murió como mueren los pobres, asesinados después de un juicio irregular y a medianoche. Y nos invita entonces a ser solidarios y solidarias en un mundo plagado de injusticias como es el Perú. El destino de la iglesia es ser una iglesia de los pobres, con los pobres y como pobres. Y con esto, amigas y amigos, con el cariño de siempre les digo, y deseándoles una Navidad humana y un año nuevo lleno de esperanza a pesar de las dificultades que siempre hay, les deseo o les digo: Jamo semana kama, hiki sin kama.